La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38, la Biblia dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Este versículo muestra que cada creyente debe entender el propósito de Dios y la voluntad de Dios y el deseo de Dios de que nosotros vivamos por la fe. Es importante vivir por fe. ¿Por qué es importante? Porque Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es un Dios de fe y Él opera a través de la fe con los seres humanos. Nosotros estamos en la tierra y en la tierra nosotros nos movemos por los 5 sentidos que nosotros tenemos. Pero en el ámbito espiritual, Dios trabaja con la fe del creyente en Él. Por eso es importante aprender a vivir por la fe, para que nosotros podamos disfrutar de la plenitud de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros tenemos un reto aquí en la tierra, y es que nosotros tenemos una naturaleza humana, que es lo que nosotros, ¿verdad?, vemos, y estamos en un mundo físico, y en este mundo físico, pues, actuamos de la manera física, pero hay un mundo espiritual y Dios es espíritu. Y en el ámbito de Dios tenemos que aprender a caminar en el espíritu para poder recibir las bendiciones de Dios, para vivir una vida plena en Dios, ¿ok? Porque dice la Biblia en Oseas capítulo 4, verso 6, el Señor dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mucha gente no entiende que en el ámbito espiritual tenemos que aprender a conocer a Dios. La Biblia dice: alábese en esto quien quiera alabarse, en conocerme, dice el Señor. Tenemos que aprender a conocer a Dios. Y a Dios se conoce a través de su palabra, la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos nuestros pensamientos y los pensamientos humanos no necesariamente obran la voluntad de Dios. Porque la Biblia lo dice bien claro, en Isaías 55, 8 y 9, dice la Biblia: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y por ende tus caminos no son mis caminos, dijo Jehová. Como son los cielos más altos que la tierra, así son más altos vuestros caminos y pensamientos mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, los pensamientos de Dios no necesariamente son los pensamientos nuestros. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que nosotros aprendamos a renovar nuestra mente para entender la voluntad de Dios. Es lo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto quiere decir que nosotros tenemos que renovar nuestra mente humana para no tener los pensamientos humanos y aceptar los pensamientos de Dios, ¿ok? Y los pensamientos de Dios se expresan a través de su palabra, la Biblia. La Biblia es la que revela los caminos de Dios, los pensamientos de Dios. Y cuando nosotros recibimos esa palabra ministra en nuestra vida. En Isaías 55 dice, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y riega la tierra, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual lo envié. Cuando nosotros entonces comenzamos a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, empezamos a conocer a Dios, esa palabra va a producir en nosotros, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma.
Recuerden que cuando no había nada en la tierra, que Dios empezó a crear el universo, estaba el Espíritu de Dios y Dios dijo la palabra. Estaba Dios el Padre, el Espíritu Santo y la palabra que Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice que era Jesús. Ahí estaba la Trinidad. Pero la Biblia enseña que la palabra es Dios, es Jesús. Entonces, cuando nosotros aceptamos esa palabra, leemos la palabra, la Biblia dice que la palabra es como pan espiritual. No solo de pan vive el hombre, dice Mateo capítulo 4, verso 4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es pan a nuestra alma. Y Pedro dice que es una leche espiritual no adulterada para que crezcamos. O sea, el pan y la leche son los alimentos básicos de la humanidad en todas las generaciones. Pues Dios compara su palabra como pan y leche espiritual para nuestra alma. Y Pablo dijo que la palabra tiene poder para sobreedificarnos. Así que cuando nosotros nos empapamos de esa palabra, y mientras más dediquemos nuestra vida a la palabra, más nos va a nutrir esa palabra y va a empezar a producir en nosotros. Pero lo más importante que tiene la palabra es que va a cambiar nuestros pensamientos, de los pensamientos humanos a los pensamientos de Dios. Y para poder nosotros recibir esa bendición tenemos que tener esa mentalidad. La Biblia habla de la mente de Cristo, que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Y eso es una palabra bíblica y es una promesa. Todos nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que pasa es que algunos no la están ejercitando, bendito sea Dios. Pero eso es otra cosa, de eso hablamos otro día. Pero la palabra de Dios nos dice eso, lo que hay que activar esa mente de Cristo. ¿Y cómo se activa? Conociendo la palabra de Dios. A mí me llama tanto la atención porque hay muchos creyentes que no leen la Biblia, no conocen la palabra de Dios. La tienen en su mano, la llevan a la iglesia, la traen, pero nunca la leen. La palabra de Dios no es un amuleto. Yo vi una vez una persona reprendiendo a un demonio poniéndole una Biblia en la frente, bendito sea Dios. Eso no es así, la palabra de Dios no se usa de esa forma. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra boca. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando tu palabra está en tu corazón, en tu mente, en tu boca, es efectiva. Esa es la espada del Espíritu para vencer al enemigo. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que perecen espiritualmente? Como dice la Biblia, porque no conocen la palabra de Dios. Y es algo muy importante. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tú tienes que ser, como decía la Biblia de Apolo, dice que era poderoso en las Escrituras. Amo ese verso. Cada creyente debe ser poderoso en las Escrituras. O como los cristianos de Berea, que cuando oían a Pablo hablando, ellos lo oían, pero escudriñaban cada día lo que Pablo decía a ver si era cierto por las Escrituras. Hoy tenemos un reto, las redes sociales, y eso está lleno de cuánta cosa hay, ¿verdad que sí? Todos lo vemos. Y hay buenas enseñanzas, unas no muy buenas, otras poco buenas y otras peor, bendito sea Dios. Para poder nosotros tener el conocimiento de cuál de todas esas es la verdad y no ser engañados, porque Jesús habló, Mateo 24, de una advertencia. Dijo que en los postreros tiempos vendrían falsos profetas, falsos maestros. Se le olvidó decirle que era en la internet, pero era que no existía en aquella época, anyway. Pero dijo que vendrían falsos profetas, falsos maestros, para engañar, dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda ser engañado siendo escogido? Porque no conoce la palabra de Dios. Porque no lee la Biblia, porque es más fácil buscar verdad en las redes sociales que detenerse a escudriñar la palabra de Dios. Pero Dios nos va a reclamar por lo que nos da. La Biblia habla de los talentos, ¿no? Y uno de los talentos que Dios nos ha dado, creo que el más maravilloso, es tener la Biblia. Hay lugares donde no tienen la Biblia. Yo he ido a lugares a predicar donde los hermanos no tienen Biblia. Ellos se prestan la Biblia y la escriben a mano en libretas porque no tienen Biblia. Esa gente ama tanto la Biblia y nosotros aquí tenemos tanta oportunidad de tener la Biblia y no la aprovechamos. Bendito sea Dios. Pero por eso no vivimos una vida plena, porque nuestra mente está en las cosas materiales y tenemos la mentalidad de esa forma. Y para que nosotros podamos, como dije, ver la gloria de Dios, tenemos que actuar con fe.
Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Dice, habla en Romanos, capítulo 10, verso 17. La fe viene por oír la palabra, porque la palabra es la que nos da las promesas, que son las que fortalecen nuestra vida para tener fe. Son una semilla en nuestro corazón. Entonces conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando tú renuevas tu mente con la palabra, y tú tienes efectuada la mente de Cristo y ejecutas la mente de Cristo, entonces tú estás sereno porque tienes fe, porque entiendes la voluntad de Dios. Y Dios quiere llevarnos a esa capacidad. Dios quiere que nosotros crezcamos en la plenitud para que nosotros tengamos la suficiente capacidad para vivir una vida plena. La voluntad de Dios es que vivamos una vida plena. Ese es el cristianismo. Nos convertimos a Cristo y venimos con nuestras preocupaciones, nuestras luchas, nuestras batallas, pero venimos a la iglesia a ser educados. El Señor dijo, hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Mateo capítulo 28, verso 28. Ahí está. Cuando enseñamos la palabra, cuando conocemos la palabra, entonces somos discípulos del Señor. Y entramos en esa dimensión espiritual de ser un discípulo fructífero, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos la Biblia, entendemos perfectamente cuál es la voluntad de Dios. Tercera de Juan, verso 2, lo resume de esta forma. Me gusta ese verso. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el resumen de la voluntad de Dios. Para cada creyente, Dios desea que cada uno de nosotros vivamos una vida plena en todos los sentidos. ¿Y por qué eso es así? Bueno, porque Cristo en la cruz del Calvario llevó en esa cruz toda la maldición, todo el pecado, toda la miseria, toda la maldad que había sobre el hombre después que pecó. Cristo lo llevó en la cruz del Calvario y pagó el precio por todo. La mayoría de los cristianos entienden que Jesús pagó el precio por los pecados, pero no solamente fue por los pecados, sino por toda maldición que había en la ley. Deuteronomio capítulo 28, ahí da una descripción de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de toda maldición, así lo dice la Biblia. Dice, porque, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándolo en la cruz. Ahí está, todo eso Dios lo llevó en la cruz del Calvario, pero dice más, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, bendito sea Dios. No solamente eso, Cristo en la cruz del Calvario venció a los principados, a las potestades, esto es, a los demonios y a todo el poder de Satanás. Todo eso Cristo lo venció. Y cuando resucitó de entre los muertos, que quería vencer el postrer enemigo que era la muerte, se enfrenta a sus discípulos en Lucas capítulo 24. Le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo siempre la tuvo, pero ahora la reconquistó en la tierra. Dijo, ahora el que manda aquí soy yo. Yo tengo la llave de la vida y de la muerte, le dijo a Juan. Bendito sea Dios. Pero él no necesitaba eso para él lo hizo por y para nosotros. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Adán nos vendió al pecado, pero Cristo nos compró para la justicia. Por culpa de Adán vino la maldición del mundo, pero Cristo nos redimió de toda maldición. Por culpa del pecado de Adán vino las enfermedades, pero Cristo llevó nuestras enfermedades. Por culpa de Adán vinieron la opresión de los demonios, pero Cristo nos liberta de los demonios y nos da autoridad sobre los demonios. Todo lo que en Adán perdimos, en Cristo lo hemos recuperado. Eso es lo que dice la Biblia. Hay gente que dice, yo no creo en eso, yo no creo en los milagros. Bueno, si tú no crees, no vas a verlo, obvio, porque esto es por fe. La Biblia lo dice, por fe andamos, no por vista. Y conforme a tu fe será hecho. Si tú no lo crees, lo lamento por ti, no lo vas a ver. Pero el hecho de que tú no lo creas no hace nula la promesa de Dios.
la promesa de Dios es firme para toda su descendencia. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Yo creo la Biblia y la creo literalmente porque es la verdad. Y si tú lo crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que salgamos de esa mentalidad de los pensamientos humanos, que nos renovemos con la palabra para conocer los pensamientos de Dios, para caminar en esa vida plena que Dios nos ha dado. Bendito sea Dios. Yo no puedo concebir cómo hay gente que llevan años en el Evangelio y todavía ellos están luchando y batallando contra cositas que realmente no tienen razón de ser. Por ejemplo, hay gente que está constantemente diciendo: oh, hermanos, el diablo me está atribulando tanto esta semana. Oh, hermanos, tantas malicias que hay por ahí alrededor, me tienen mal. Y cuando yo hablo de esto, hay gente como que me miran medio raro. No aquí me están mirando bien, alabado sea Dios, aleluya. No me dejaron nadie, alabado sea Dios, aleluya. Pero hay que entender lo que dice la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia, no lo que dice la gente, no lo que piensa la gente. Lo que dice la Biblia. De hecho, cuando Dios me llamó al ministerio, me dijo: Edwin, si tú quieres ver la gloria de Dios, tú tienes que cambiar tu forma de pensar y pensar como yo pienso. No es lo que tú digas, es lo que yo digo. Tus pensamientos son limitados, pero yo soy ilimitado. No pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que caminar junto a mí, porque no estamos de acuerdo. Porque yo era ese tipo de cristiano que te estoy diciendo. Yo decía que Satanás me estaba atribulando toda la semana, que los demonios estaban perturbando mi vida. Y el Señor me dijo: no, yo quiero decirte que tú tienes autoridad sobre toda fuerza del enemigo, porque yo te la he dado, yo te la he conferido. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, venció a Satanás, como le dije: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Pero no necesitaba eso, lo hizo para nosotros. ¿Y qué hizo? Nos concedió esa autoridad que Él había comprado para nosotros. Él nos dio la autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Él le dice a los 70 que no eran apóstoles, les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy poder y potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendito sea Dios. En Romanos dice: el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Y yo creo lo que dice la Biblia. Si Dios dice que está debajo de mis pies, allí yo lo dejo. Si tú crees otra cosa, ese es tu problema. Y les dijo: los que creen en mi nombre echarán fuera a los demonios. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y el que huye es un cobarde, el que huye está derrotado. Así que el que huye es Satanás. No tienes que huir tú tienes a Cristo. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea Dios. Y en Efesios está la más grande revelación de la autoridad sobre los demonios. En Efesios capítulo 2 dice bien claro allí que somos el cuerpo de Cristo. Y que Cristo es la cabeza sobre el cuerpo, y que todos los principados y las potestades están debajo de los pies de Cristo. Visualízalo de esta forma: hay un cuerpo que es Cristo, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Quiere decir que estamos debajo de la cabeza, ¿sí o no? Ahí están los cristianos. ¿Y los demonios dónde están? Debajo de los pies. Quiere decir que Cristo está sobre los demonios, que el cuerpo, que es la iglesia, está sobre los demonios, y tú eres de la iglesia, así que tú estás encima de Satanás y de los demonios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Yo creo la palabra. Y porque creo la palabra, he visto a los demonios rogándome que no los eche fuera. Pero eso no es para mí solo, eso es para cada creyente. Él dijo: los que creen en mi nombre echarán fuera a los demonios. Si tú crees en el Señor, no tienes que tenerle miedo a los demonios, no tienes que tenerle miedo al diablo. No me mire serio nadie, por favor, bendito sea Dios, aleluya. Sino que eso es lo que dice la Biblia. Si tú no lo crees, no lo vas a ver. Si tú le permites al diablo que se suba por encima de tus pies y se trepe en la cabeza, bueno, perdóname, buen provecho, bendito sea Dios, aleluya. Eso va a ser tu problema.
Pero si tú te paras firme en la palabra y le dices, diablo, se acabó, yo no quiero ahora ser subyugado bajo tu poder porque Cristo venció en la cruz del Calvario y me dio toda autoridad y todo poder, a lo que dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Dile, bájate de la cabeza mía porque tú vas a ir debajo de mis pies. A los demonios, peor, allá, debajo de los pies. Ahí es el lugar legal que Dios nos ha dado a la iglesia. ¿Y por qué Dios ha hecho eso? Bueno, porque el Señor ha querido que la iglesia sea su ejército. Nosotros no estamos aquí porque no tenemos otra cosa que hacer o por vivir en una vida religiosa, no, sino que cada uno de nosotros, Dios le ha capacitado con todo esto porque nos necesita. Dios te necesita a ti y a mí, porque tú y yo somos parte del ejército de Dios. El evangelio es una milicia y estamos aquí en una guerra espiritual. Estamos en los últimos días. Satanás ha descendido con furia, sabiendo que le queda poco tiempo y está hurtando, matando y destruyendo. Para hacerle frente al diablo y a los demonios, solamente hay unas personas que pueden hacerlo. Los ángeles no pueden predicar a los inconversos porque ellos no conocen la palabra de redención. ¿Quién puede salvar a esta generación? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? No es aquel, no. El único que nos puede ayudar es Cristo a través de la iglesia. Somos el ejército de Dios. Tú eres el ejército de Dios. Y Dios te quiere capacitar para que seas ese guerrero espiritual que trastornes el mundo. Porque Dios nos necesita. El diablo está atacando fuertemente. Y una de las cosas que me preocupa mucho no es la maldad del mundo. A mí no me preocupa la maldad del mundo. Hay gente que le preocupa la maldad. ¡Ay, qué cosas malas están pasando! Pero si es que eso está en la Biblia. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, dice la actitud de los hombres del último tiempo. Que vendrían hombres impíos, vanagloriosos, soberbios, amadores de sí mismos, etcétera. Esta es la corrupción que hay en el mundo. Eso Dios lo dice en su palabra. No me preocupa la corrupción del mundo. ¿Sabe qué me preocupa? La indiferencia de los cristianos. Eso sí me preocupa. Me preocupa que hay creyentes que no entienden el rol de ellos en la iglesia. Y no estoy hablando para esta congregación, ¿sabe? Estamos grabando para el mundo entero. Alabado sea Dios. Amén. No se sienta aludido. Pero si usted siente que Dios le está hablando, diga amén. Alabado sea Dios. Amén. Porque necesitamos a cada uno, cada persona es importante, aún el más insignificante. La Biblia dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y que todos somos importantes para el reino de Dios. Tú eres un guerrero de Dios y tú puedes trastornar a los que están a tu alrededor. Necesitamos a cada soldado, necesitamos a cada creyente en esta guerra espiritual. Y por eso es que Dios nos ha dado esas armas espirituales. No es para lucirlas, no es para nosotros decir, oh, que tengo tantas cosas, no, es para usarlas. Cuando se llama a un soldado es para usarla, se entrenan para usarla, para que con el poder de Dios y por él de la palabra y de las promesas de Dios, nosotros hagamos proezas, bendito sea Dios, amén. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Así que no hay que estar corriendo detrás, que el diablo esté corriéndonos detrás. No, hay que pararse y nosotros cambiar de rumbo. No, ahora vas a correr tú, alabado sea Dios, amén. Y nosotros vamos a correr los demonios, nosotros vamos a correr al diablo en el nombre del Señor. Porque nosotros somos guerreros de Dios y tenemos las armas espirituales. La Biblia habla de una armadura espiritual que Dios nos ha dado para vencer las huestes espirituales de maldad. Y esa la tienes tú y la tengo yo y la tenemos todos nosotros. Yo sé que tú dirás, yo no la he visto. Bueno, búscala en el closet, que debe estar por allí, pero debes tenerla, alabado sea Dios, amén. Por allí debe estar, amén. Búscala, sacúdela y póntela, porque ese es el propósito de Dios, que tú te la pongas. Porque Dios quiere que tú trastornes el mundo entero que está a tu alrededor. No solamente tu beneficio espiritual, claro que Dios quiere que tú tengas esa plenitud de Dios. Pero esa plenitud hay que luchar por ella, hay que arrebatarle al enemigo cada centímetro, cada milímetro que nos ha robado. Hay que luchar por esa bendición. La Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, bendito sea Dios. Tú tienes que luchar por tus bendiciones, amén, para que puedas tener esa libertad plena con Dios. Dios no lo hará por ti, Dios te da las armas, pero tú tienes que actuar. Él dijo, esfuérzate tú, sé valiente y yo seré contigo. Tú quieres que yo sea contigo, pero yo quiero ver primero que tú obres, que tú te esfuerces y seas valiente.
Le dijo a Israel, conquista la tierra, yo te voy a dar la victoria, pero quiero que tú pelees. Y ellos salieron a pelear. Y cuando no pudieron pelear, dice, cuando tú no puedas, me llamas a mí, que yo peleo por ti, porque Jehová peleará por vosotros. Pero tú tienes que hacer tu parte. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que nosotros entendamos esa mentalidad, que tengamos esa mentalidad. Porque entonces tienes unos familiares que tú amas. Yo estoy seguro que tú amas a tu familia, que tú amas a tus amigos, que amas mucha gente a tu alrededor. ¿Sabes qué? Si ellos mueren y no tienen a Cristo, van al infierno. Hay gente como que eso no lo entienden bien, no lo comprenden a cabalidad, pienso yo. ¿Tú sabías que toda persona que no tenga a Cristo, tus familiares que tú amas, tus amigos, si se mueren, se van al infierno? Una vez un religioso le dijo a un cristiano, tú no crees lo que tú predicas. Y él dijo, ¿cómo que no? Yo lo creo firmemente. ¿No lo crees? ¿Por qué dice eso? ¿Tú crees que si una persona se muere va al infierno? Sí, lo creo. ¿Y por qué entonces si crees eso, no amas tanto a tu familia y a tus amigos para estar constantemente ayudándolos para que ellos acepten a Cristo como su Salvador personal y se salven? Lo dejó frío, bendito sea Dios, aleluya. Nosotros queremos a nuestros familiares, tenemos que ayudarlos. No es solamente decir, Señor, sálvalos, sálvalos. Es fácil venir al altar y decir, Dios, salva a mi familia. Pero si tú no le hablas de Cristo, si tú no le predicas, ellos no van a ser salvos. Si tú no estás insistiendo con ellos, ellos no van a ser salvos. Tienes que ayudarlos a venir al conocimiento de la verdad. La Biblia dice, en el Salmo número 10, dice, verso 11, dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y la gente hoy en día le dice, Dios, las cosas están malas, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este mundo? ¿Qué vas a hacer con esta situación? Y le decimos a Dios, ¿qué tú vas a hacer? Y Dios le dice, no, vamos a cambiar la pregunta. Los fundamentos han sido destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? No es que va a hacer Dios, es que vas a hacer tú. Porque ya yo hice lo que iba a hacer, ahora te toca así, con lo que yo te he dado, hacer la obra mía. El Señor quiere ir por todo el mundo a salvar a la humanidad, pero Él no puede ir solo, porque Él está dentro de ti. Si tú vas en su nombre, abre su boca, Él la llena. Si pones la mano, Él sana a los enfermos. Si echa a los demonios, Él se va a ir. Pero Él te necesita a ti porque tú eres su morada, eres su templo, eres su ejército. Así que tenemos que entender eso, aceptar el reto de Dios. ¿Me sigue? Alabado sea Dios, amén. Tenemos que decir sí al Señor. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a tener problemas en nuestra vida espiritual y en nuestra vida material. No vamos a vivir en la plenitud de Dios. Y no vamos a poder dar buenas cuentas a Dios. Un día de esto el Señor va a venir y va a arreglar cuenta con nosotros. La parábola de los talentos. ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Qué has hecho con los talentos? Puede ser que usted diga, ¿talento? ¿De qué habla? ¿De qué usted habla? Yo no tengo ningún talento. Bueno, entonces la palabra de Dios es mentirosa, porque la palabra de Dios, a lo menos un talento Dios te ha dado. Y si tú lo ejercitas, ganas más talentos. Dios quiere que entremos en una plenitud de ganar muchos talentos. Que desarrollemos nuestra vida a plenitud, bendito sea Dios. Y que le creamos a Dios. Creerle a Dios. Simple y sencillamente confiar plenamente en Él. Bendito sea Dios. Amén. Hay un relato de la Biblia que me llama a mí mucho la atención. Es aquel relato que habla la Biblia cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a la peña para que la peña brotara agua. Muchos de ustedes han oído esa escritura. Está en Números capítulo 24, versos 7 al 13. Es interesante lo que dice ahí. Algunas personas hablan algo, pero me parece que han perdido de perspectiva un detalle. Mira lo que dice allí la Biblia. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma tu vara, esa vara, la vara que usó Dios en el desierto, en Egipto para las 10 plagas. Esa vara que dividió el mar. Quiero hacer énfasis de eso, ¿ok? Toma la vara, esa vara. Reúne a la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y habla a la peña. Mira lo que le dijo. Dijo, háblale a la peña. No le dijo golpéala, dijo háblale. Háblale a la peña a vista del pueblo y ella dará agua y saciará de agua de la peña y darás a beber la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y le dijo, oiga lo que le dijo Moisés,
le dijo, oíd ahora rebeldes. Mira esto. Moisés le llama rebeldes a ellos. Son rebeldes, oigan esto. Vamos a ver los rebeldes, alabado sea Dios. Y hago énfasis en rebeldes. Y mira lo que le dice Moisés. Él hace una pregunta a la congregación, a frente a todo el mundo. Le dice, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Qué interesante, esa palabra es la que muchos pasan por alto. Y esa es la más importante de este asunto. Moisés le dice al pueblo, ¿acaso ustedes creen que vamos a sacar agua de esta peña? Está oyéndolo el pueblo, lo dice Moisés. Y luego entonces dice la Biblia que alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y las bestias. Ok, se cumplió, salió el agua y todo el mundo bebió el agua. Pero a Dios se le quedaron esa palabra en su mente. Y habló Moisés, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué fue lo que tú dijiste, Moisés? Y le dijo Dios, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Bendito sea Dios. ¿Me sigue? Le contó como pecado. ¿Por qué? Porque este Moisés, con esa vara, había visto lo que había hecho Dios en Egipto. Había dividido el mar en 2. Y ahora le dice al pueblo, ¿ustedes creen que podamos sacar agua de una peña? Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Se te olvidó lo que Dios hizo en Egipto? ¿Se te olvidó lo que Dios hizo en el mar? ¿Se te olvidó lo que la mano de Dios ha hecho con tu vida? Oye, si era más poderoso lo que pasó en Egipto, si era más poderoso que dividir un mar, que sacar agua de una peña, ¿cómo te atreves a hacer eso? ¿Cómo te atreves a dudar frente a la congregación? Por eso no vas a entrar a la tierra prometida. No lo vas a entrar. Y él le rogó, por favor, déjame entrar. Moisés, no hablemos más del asunto. No vas a entrar. A un hombre como Moisés, que vio la gloria de Dios, ¿cómo va a ponerse a dudar de una peña, de que salga agua? ¿Cómo le va a decir a la congregación, ustedes creen que Dios puede hacer esto? Le contó como pecado. Y a mí me llama mucho eso la atención con respecto a nosotros. Nosotros hemos visto a Dios en nuestra vida. Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Dios creó el universo y nosotros lo sabemos. Tenemos conocimiento científico más que todos los apóstoles, que todos los profetas, porque hoy en día tenemos el conocimiento científico de lo grandeza que es Dios, de las galaxias, del poder que tiene nuestro Dios. Y ese Dios es el Dios que nosotros servimos. Es el Dios que nosotros vivimos creyendo en Él. ¿Verdad que sí? ¿Acaso no puede hacer Dios cualquier cosa en nuestra vida? Ese Dios que creó el universo, ese Dios que ha sido tan poderoso, que ha hecho maravillas, prodigios y milagros, ese Dios es nuestro Dios. No podemos poner en duda la palabra de Dios. No podemos cuestionar lo que Dios puede hacer, porque nos cuesta como pecado. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Dios está buscando gente sencilla, gente humilde que crean la palabra. Dios está buscando hombres y mujeres que crean la sencillez de la palabra para Él manifestar su gloria a través de ellos. La Biblia dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Dios te llamó con un propósito. Te llamó para formarte como un guerrero de Dios, para que conquistes a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a los compañeros de trabajo, de estudio, a que trastornes el mundo a tu alrededor. Dios te ha dado a ti las armas espirituales y a mí para hacer la obra de Dios. Estamos en los últimos días. Se está acabando el tiempo. La Biblia dice, Satanás le encendió con furia sabiendo que le queda poco tiempo. Está usando las armas más terribles que jamás ha usado. Ahora está atacando a la niñez de una forma extraordinaria. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, la iglesia del Señor?
¿Qué estamos haciendo nosotros con las almas que nos ha dado Dios? ¿Acaso ese Dios poderoso que creó el universo, ese Dios que mandó las plagas de Egipto, ese Dios que dividió el mar, no puede cambiar el rumbo de la historia de mucha humanidad? ¿No puede provocar un nuevo avivamiento? Si hay una profecía en Joel que dice en los postreros días, yo voy a derramar mi espíritu como nunca antes, esa promesa está ahí, es para nosotros, pero tenemos que buscar esa promesa, tenemos que buscar esa presencia de Dios. Con toda humildad vengo a emplazar a la iglesia, a las que están viéndonos por todos lados, a mi vida. Yo cada día me emplazo a mí mismo. Necesitamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Necesitamos mover ese Dios de los milagros. Ese Dios que ayer hizo la obra está dispuesto en hacerla hoy. Lo único que necesita es que nosotros le digamos, aquí estoy yo, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y quisiera el Señor que esta palabra llegue a tu corazón y que tú entiendas el valor de tu vida. El enemigo te dice, tú no sirves, tú no puedes, tú no crees, tú nunca lo alcanzarás, tú tienes muchos problemas. No escuches la voz del enemigo. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. No te visualices en tu mente como quiere verte el enemigo, porque eso roba tu fe, te ata, y para ver la gloria de Dios tenemos que actuar en fe, porque Dios es un Dios de fe, no por vista, sino por la fe. Tienes que actuar aunque no veas nada, porque ese es el camino de Dios, amén. Así que tienes que renovar tu mente y creer la palabra y confiar en el Señor. No le creas la mentira del diablo que te habla en la mente. Él usa la mente, es la única forma que él puede actuar, porque él no te puede tocar porque tienes un cerco alrededor. Tú eres de Cristo, él no te puede tocar, pero lanza pensamientos para neutralizarte, para detenerte. ¿Ok? Tú decides si coger los pensamientos de Él o los de Dios. Desecha los pensamientos de Él. Renueva tu mente. ¿Cómo Dios te ve? Ya te dije cómo te ve el diablo. Él te lo dice quizás muchas veces. Me lo ha dicho a mí muchas veces desde que conocí a Cristo. Nos dice a todos, ¿verdad? Tú no sirves, tú no puedes, tú no eres capaz, etcétera. Pero ¿cómo te ve Dios? Dice la Biblia cómo Dios nos ve. Dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Dice, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, columna y baluarte de la verdad. Vosotros sois la morada de Dios por el Espíritu. Vosotros sois la nación más perfecta de Dios. Nosotros somos esos guerreros espirituales. Así que renueva tu mente con la palabra, para que esa palabra produzca fe en tu vida y que esa palabra revolucione tu vida. Amén. Para que puedas ver la gloria de Dios, para que te unas al movimiento de Dios de último tiempo. Esto se está acabando. Para el enemigo ha descendido por furia sabiendo que queda poco tiempo, pero a nosotros también nos queda poco tiempo. Cristo puede venir en cualquier momento, y yo quiero que tu familia sea salva, que mi familia sea salva, que la comunidad sea salva. Necesitamos salvar al mayor número de personas que sea posible, amén, y para eso estamos nosotros aquí. Una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, una iglesia que va a ver la gloria de Dios en este tiempo. Dice amén. Acepta la palabra de Dios en esta hora. Póngase de pie, alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Habla con el Señor. Y Dios habla con Él. Habla con Él. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Yo creo que Dios nos habla. Dios te habla.